Buenas noches con todos. Buenas tardes con todos, disculpen. ¿Se me escucha bien? Por favor, si me podrían confirmar. Buenas tardes, Dora. Ok, jóvenes, buenas tardes. Bueno, el día de hoy nos toca a nosotros hablar, bueno, en realidad tenemos dos temas para poder conversar o ver. Uno es el glosario de Fleschner, que no es otra cosa más que un recordaris de todas las terminologías que hemos venido utilizando. Y el otro, vamos a hablar un poquito sobre edema pulmonar, ¿ok? Vamos a empezar primero con el glosario de Fleschner. Les voy a dar un link y lo vamos a hacer en la modalidad de la semana pasada, ¿ok? Entonces, para poder ganar un poquito de tiempo, ¿no? Entonces, les doy el link de la clase y a medida que vamos avanzando, voy pidiendo la participación de todos ustedes. Ok, me dan un minuto, voy a compartir pantalla. O mejor dicho, mi pantalla. Ok. Que no puedo habilitar los dos. Déjame configurar el Wi-Fi para poder tener doble pantalla, ¿no? Ok. ¿No reconoce? Ok, no sé qué está pasando. Bueno, voy a compartir solo esta pantalla entonces. Acá está el Quizy, ya lo tengo acá. Y les voy a dar el link. Ok, ya está funcionando esto. Y perfecto. Un momentito. No me permiten. Ok. Estoy acá, estoy en el Quizy. Y necesito mandarles los links. Un ratito. Deme un minuto, por favor, que estoy buscando el link. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto también. Ok, ahora sí.
Perfecto. Empezar ahora. Perfecto. Listo. Estoy mandando por el chat el link para que todos se puedan conectar. Conéctense, por favor. Ese es el código y el link completo está acá. Ok, ¿por qué no me quiere? Voy a copiar el enlace. Ahí está el enlace. Ok, por favor, no olviden colocar, por favor, sus nombres y apellidos. Ok, somos 34, van 7. Conéctense, por favor. Ok, estamos 32, ¿cierto? Ok, voy a compartir pantalla para iniciar entonces. ¿Por qué no funciona esto? Un momentito, por favor. No sé por qué tengo problemas con la computadora el día de hoy. A ver. Ok, quiero avanzar. A ver, un ratito, jóvenes, estoy intentando avanzar. Y no sé por qué no se puede. Lo he prendido y no me permite. No, esto no es. Eso tampoco. Ok, voy a dar por finalizada porque no sé qué está pasando. Y voy a volver a entrar, ¿ok? Un ratito, me dan unos minutitos. Se preparó la presentación, pero no sé qué está pasando.
Me dan un minuto, por favor. A ver. Ok, otra vez de vuelta. Tuve, no sé, tengo problemas con la computadora que se está cerrando, pero creo que ya se solucionó. Vuelvo a pasarles el link, por favor, para poder empezar. A ver, esta vez sí se los paso. Empezamos acá. Ok. Por favor, conéctense. Ok, perfecto. Juegos especiales. Doctora, buenas tardes. Consulta, cuando ingresemos al quiz ya no vamos a poder retroceder, ¿cierto? Porque es en pantalla completa. Correcto, ya no van a poder retroceder, pero van a poder guiar. Los voy a poder guiar, ¿ok? Ok, Los voy doctora, solo vamos a guiar. escucharle entonces. Sí, me van a escuchar, ¿ok? Y igual lo vamos a trabajar en el quiz, ¿no? Y lo vamos a ir resolviendo ahí en el quiz, ¿ok? Dime, Nicole. Doctora, lo que pasa es que en el quiz sale que no nos podemos salir de la pestaña, entonces no podríamos volver al Meet, solo la escucharíamos. Ok, la clase está en todo en el quiz, te cuento.
Ah, ok, La gracias. clase y las diapositivas están en el quiz. Ujú. La vez pasada lo hice por separado, esta vez quiero probar, estoy probando esta modalidad a ver cómo nos va, porque solamente es un refuerzo de todo lo que son conceptos. Ujú. Entonces nos conectamos, vamos a ver cómo nos va, si nos va perfecto, ok, continuamos, o si no, lo hacemos como la vez pasada, que tenemos pues doble pantalla, ¿no? Doble. ¿Alguien más falta conectarse? Ok, 31. Nadie más. Perfecto, voy a empezar entonces. Voy a primero, igual, voy a compartir mi pantalla para ver lo que yo estoy haciendo. Ok. Sobre todo para la grabación de la clase. Voy a iniciar la grabación de la clase. Y una vez que se inicie la grabación de la clase, empezamos. Perfecto, vamos a empezar. Ok, perfecto. Todos están viendo la presentación de la diapositiva, terminología de Fleischner, ¿cierto? Correcto, perfecto, listo. Entonces, jóvenes, lo que vamos a hacer ahora es repasar mucho la terminología que se ha utilizado, que se viene utilizando, sobre todo terminología radiológica para caracterizar algunas lesiones, ¿no? Tanto en radiografía como en tomografía, ¿ok? El propósito de esta clase es conocer cuáles son los términos y la descripción correcta de los hallazgos radiológicos, ¿no? Entonces, esto se hizo por la Sociedad de Fleischner, ¿no? Con la finalidad de que tanto todos los médicos, ya sean neumólogos, internistas y radiólogos, utilizáramos una misma, eh, una sola descripción para los hallazgos más frecuentes y evitar así el nivel de equivocaciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente recordar los diferentes términos radiológicos que nosotros hemos visto con el transcurso de las semanas. ¿Ok? Teniendo en cuenta que prácticamente ya hemos visto todo lo que es patrón alveolar, patrón intersticial y los signos radiológicos que los involucran. Entonces, vamos a empezar. Muy bien. La pregunta lo resolvemos, por favor. Segunditos. ¿Cuál es la unidad estructural y funcional más pequeña? Vamos unos 20 segundos más. Ok, 10 segundos. Falta uno. Y, ok, entonces nos preguntan, ¿cuál es la unidad estructural y funcional más pequeña del parénquima pulmonar que está rodeada por tabiques del tejido conectivo? ¿No? Y entonces esto es el lobulillo pulmonar secundario. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar del lobulillo pulmonar secundario? Porque si nosotros recordamos, ¿no? Utilizamos las ubicaciones y la anatomía del lobulillo pulmonar secundario para nosotros poder identificar las principales patologías. ¿Ok? De esta manera nosotros podemos diferenciar los patrones, sobre todo a nivel de la patología intersticial, ¿no? Y hay que recordar, ¿no? Que, bueno, pues estos lobulillos pulmonares secundarios están compuestos por un bronquiolo terminal, por una arteriola, ¿no? Están rodeados por un intersticio, que es el interlobulillar, ¿no? Dentro de ellos también tenemos los sacos alveolares y los acinos, que van a conformar los acinos alveolares. Un lobulillo pulmonar, recuerden, que puede estar formado entre 5 a 15 acinos, ¿no? Y entre acino y acino hay un espacio que es el
el espacio intralobulillar, ¿no? Entonces, recordemos que cada una de estas tres zonas, tanto centrolobulillar, interlobulillar e intralobulillar, nos va a señalar un signo radiológico y la ubicación de una enfermedad diferente, ¿no? Entonces, este es el lobulillo pulmonar secundario, ¿no? Considerada la unidad anatómica básica y funcional. ¿Ok? A ver, respondemos esta pregunta. ¿Qué es un broncograma aéreo? Vamos, 30 segundos para responder. Recordar que esta pregunta puede tener dos alternativas, ¿ok? Hasta dos alternativas la podemos tener. 15 segundos. Vamos, 10 segundos, por favor. ¿Qué es un broncograma aéreo? No es un signo radiológico que lo hemos visto, ¿no? Es importante y pues se refiere a un patrón, ¿no? Ok, se acabó. Ok, ¿qué es un broncograma aéreo, no? Entonces, pues tenemos 4 alternativas y todos tenemos que recordar que el broncograma aéreo es un patrón, ¿no? Es un bronquio que está lleno de aire que va a estar dentro de un patrón de baja atenuación o un fondo radiopaco o hiperdenso, ¿no? Es decir, va a representar o es un signo radiológico característico del patrón alveolar, ¿no? Entonces, el broncograma aéreo, recuerden, es un bronquio lleno de aire dentro de un fondo radiopaco, ¿no? Y que va a estar lleno de aire, ¿no? Lo vamos a encontrar en el patrón alveolar, lo vamos a encontrar en el patrón alveolar, ¿ok? Vamos, siguiente. Ok. En lo referente a la dilatación bronquial, correlaciones según corresponda. A ver, vamos con esta pregunta. ¿Qué sabemos sobre dilataciones bronquiales? Ok, tenemos 20 segundos. Empezamos a responder. A ver. Entonces nos dan ahí 3 alternativas, ¿no? Prácticamente una bronquiectasia, es una bronquiolectasia y cuando hablamos de broncocele, ¿no? Entonces, vamos a aprender a diferenciar. Son 3 términos que lo vamos a haber escuchado, 2 de ellos al menos, en los diferentes estudios. Vamos, 10 segundos. Cinco segundos. A ver, respondamos qué es una, ¿no? ¿Qué es una bronquiectasia? ¿Qué es una bronquiolectasia y qué es un broncocele? Ok. Y se acabó. Ok. Entonces, cuando nosotros hablamos de dilatación, vamos a hablar de 3 términos en realidad, ¿no? Entonces, vamos a hablar de bronquiectasias a bronquios dilatados, siempre y cuando hablamos de una dilatación bronquial irreversible,
¿ok? Entonces, las bronquiectasias son dilataciones bronquiales irreversibles secundarias a un proceso, ya sea un proceso crónico por lo general, ¿no? Y, bueno, pues, estas pueden tener la representación, o sea, puede representarse de tres maneras, ¿no? Dentro de las bronquiectasias vamos a también tener el término del anillo en sello, el anillo de sello, donde vemos que el bronquio dilatado es pues el arito, ¿no? Y la piedra sería la arteria, ¿ok? Y vamos a tener tres tipos que son bronquiectasias tubulares, las bronquiectasias quísticas, que son redondas, o también vamos a poder ver las bronquiectasias varicosas, ¿ok? ¿En qué se diferencia de una bronquiolectasia? La bronquiolectasia también es una dilatación bronquial, pero este es secundario a un proceso inflamatorio agudo. Es decir, termina el proceso inflamatorio y el bronquio va a volver a su tamaño inicial. Esa es la diferencia. Ya mientras que uno es irreversible, este de acá es un proceso inflamatorio agudo, termina ese proceso y puede volver a su normalidad. Y por último, vamos a tener el broncocele. El broncocele también son bronquios dilatados, pero dilatados por contenido mucoso. Hay un contenido ahí, hay un impacto mucoso, ¿ok? Entonces, ya no van a tener esa morfología radiolúcida, sino vamos a tener la morfología hiperdensa, ¿no? Entonces, y a medida que los bronquios se van abriendo, ramificando entre sí, entonces van a dar esta morfología en Y, ¿ok? O también pueden dar una morfología en B, ¿ok? Entonces, bronquios dilatados con contenido hiperdenso se llama broncocele, ¿ok? Y eso es por un proceso obstructivo, un taponamiento, ¿ok? Un taponamiento. Ok, vamos a otro término más. Ok, miren esta imagen, no es un signo característico, ¿no? ¿No? Prácticamente es una cavidad que está rellena por un contenido radiopático, ¿ok? Entonces, vamos contestando, por favor. Vamos 20 segundos. Diez segundos. A ver, ¿cómo se le llama al contenido hiperdenso? Y el espacio aéreo que deja también, ¿cómo se le conoce, ¿no? 5 segundos, por favor, terminamos de responder. 3 segundos, terminamos. Y se acabó. Ok, ¿no? Entonces vamos al contenido hiperdenso, ¿ok? ¿No? O la masa dentro de la cavidad se le llama. Ok, tengo acá todas las respuestas, mostrar respuestas, mostrar, ¿no? Ok. Entonces, miren, cuando nosotros tenemos un contenido hiperdenso dentro de una cavidad, pues vamos a nosotros tener el famoso signo, ¿no? Perdón. ¿No? Entonces, eso se le conoce la parte hiperdensa como un misetoma. El misetoma es una masa, ¿no? Es una masa, una hiperdensidad dentro de la cavidad que va a estar por lo general conformada por una especie llamada de Aspergillus, ¿no? Puede estar dada por otro tipo, ¿no? De material, pero esto es lo más frecuente, ¿ok? Y esta de acá va, obviamente, no lo va a ocupar completamente, no lo ocupa completamente. Dime, Luis. Doctora, ¿también a micetoma se le puede decir aspergiloma Ok, Luis, o totalmente distinto? no te escucho.
Si al, Ahora sí. escucho eco, si al misotoma también se le puede decir aspergiloma, o es totalmente... No, también le puedes decir, al micetoma le puedes decir aspergiloma. También otros le llaman así. ¿Ok? ¿No? Entonces, pero el término radiológico que dice la sociedad de Fleischner es pues micetoma, ¿no? Entonces, es al contenido, a la masa radiopaca o al contenido hiperdenso, ¿ok? ¿No? Y el espacio radiolúcido que vemos acá que deja, ¿no? Entre la cavidad y la masa, pues eso se le llama el signo de la media luna, ¿no? Entonces, ambos, van a representar a un micetoma. Ok. Vamos, siguiente terminología. Estamos todos. Vamos a hablar un poquito sobre la telectasia. ¿Qué es una telectasia? ¿Cómo la caracterizamos? ¿Cómo la reconocemos? Vamos, 15 segundos. Diez segundos. Ok, se acabó, perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza a una atelectasia, ¿no? Entonces nos dan acá varias alternativas, entonces hay que recordar que las atelectasias son imágenes hiperdensas o radiopacas, ¿no? ¿No? Entonces, tienen bordes geométricos, ¿no? Otra característica de ellas es que pueden tener broncograma aéreo, ¿no? Pueden tener broncograma aéreo. Otra característica es que provoca desplazamiento ipsilateral de las estructuras, ¿no? Hacia el lado donde está y disminuye el volumen parenquimal, ¿no? Entonces, también conocida como colapsos pulmonares, sobre todo cuando nosotros hablamos y cuando tenemos neumotórax, disculpen, ¿no? Entonces, y en palabras generales es la reducción del volumen del parénquima pulmonar, ¿no? Acompañada de un aumento de la opacidad, es decir, si es que estamos en rayos X, o atenuación o hiperdensidad si estamos en tomografía, a nivel de la región afectada del pulmón. ¿Ok? Entonces son imágenes radiopacas o hiperdensas. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Ahora, no siempre son imágenes grandes, porque también es conocido que hay atelectasias, habrán escuchado, laminares, lineales, ¿no? Que son imágenes como estas que están acá a nivel del hilo izquierdo, miren, ¿no? Entonces, y esa se conoce como una atelectasia lineal, ¿no? Entonces, que en realidad es un área focal de atelectasia, pero ya no de un segmento, sino subsegmentaria, solamente parte del segmento pulmonar. ¿Ok? Por eso toma esa configuración lineal, ¿no? Inclusive pueden ser mucho más delgadas, ¿no? Vamos a verla, por ejemplo, cuando hay adyacentes, por ejemplo, un derrame pleural. También la podemos encontrar, ¿no? Esas son las famosas atelectasias pasivas, ¿no? Y bueno, pues van a variar de grosor, que puede ser desde milímetros hasta 1 centímetro, ¿no? Entonces, esas son las atelectasias lineales. Ok, vamos con otro término. A ver, ¿qué es un casquete apical? Okay, pueden haber más de 2 respuestas, recuerden.
Vamos, 10 segundos. Ok, se acabó el tiempo. Dime, Jordan. Doctora, buenas tardes. Lo que pasa es que como tengo el quiz abierto en pantalla grande y cuando, por ejemplo, usted comienza a explicar y la pantalla chiquita del MIP se pone en la pantalla grande, cuando regreso a al quiz me aparece Bota. un mensaje enorme que dice, saliste de la pantalla y no vaya Ok, a ser que se interprete, pues. sí, claro que sí. Lo que pasa es que, mm, ok, no hay problema, no se preocupen. En realidad, ustedes podrían o deberían poder evaluarlo o verlo todo desde la pantalla. Ok, entonces el quiz, miren, me permite también hacer los gráficos. Ok, entonces no deberían tener la necesidad de salir del quiz. Entonces, profesora, si pudiera hacer los gráficos ahí en el quiz para yo cerrar pues Ok, la ahorita pestaña. estoy haciendo el gráfico en el quiz. Igual no lo cierren, o sea, simplemente manténgalo para poder mantenernos la comunicación, porque ustedes si lo cierran, yo ya no voy a tener comunicación con ustedes, ok. Pero miren, estoy haciendo ahorita el dibujo en el quiz. Se ve, ¿cierto? Sí se está mirando. Sí, las líneas moradas que estoy haciendo, ¿me confirman? Sí, doctora. Correcto, ¿ok? Pero no cierren el. Si ustedes cierran el Meet, pierdo comunicación con ustedes, ¿ok? Listo, entonces estábamos hablando sobre el casquete apical, ¿no? Entonces, ¿qué es el casquete apical? Entonces, es un engrosamiento pleural, ¿no? Entonces, como su nombre lo dice, lo van a ver en la región apical, ¿ok? Es un engrosamiento, es una banda o es una imagen hiperdensa, ¿no? Y por lo general se va a producir por una fibrosis o una secuela, ¿no? Entonces, ya sea de una fibrosis pulmonar o pleural, ¿ok? Entonces, ese es el famoso casquete apical, ¿no? Entonces, lo van a ver acá. Muy típico, por ejemplo, en patologías como, por ejemplo, las TBCs pleurales, ¿no? Entonces, en realidad son engrosamientos pleurales, ¿no? Entonces, y al ser engrosamientos pleurales, se van a comportar como bandas radiopacas. Ok, vamos a la siguiente. Vamos a correlacionar, ¿no? Entonces, y vamos a aprender a diferenciar qué es un casquete apical de un pico yuxtafrénico, que también es una imagen secular. Estos son términos que ya lo hemos visto. 15 segundos. Un término de ellos ya lo acabamos de ver. Cinco segundos.
Ya faltan 2 vamos, falta uno. Ok, se acabó. Entonces nos piden que correlacionemos los términos de derrame pleural, ¿no? A este pico yuxtafrénico, a casquete apical y atelectasia, ¿no? Entonces, ok, voy a aprovechar esta diapositiva para, a ver, cuando hablamos de desplazamiento contralateral del mediastino es porque algo está ocupando un espacio, por lo general el espacio pleural y está relacionado con derrame pleural, ¿ok? Si hablamos de desplazamiento ipsilateral del mediastino, ¿no? Estamos hablando de alguna lesión que disminuye el volumen del parénquima y acá estamos hablando de una atelectasia. El engrosamiento pleural de morfología apical es pues un casquete pleural y la elevación del hemidiafragma pues lo va a representar eh, eh, el pico yuxtafrénico, ¿no? Entonces, ¿qué es un pico yuxtafrénico? Miren acá en esta imagen. Ok. Muy bien. ¿No? Entonces, miren cómo el hemidiafragma derecho se eleva, inclusive tiene como una forma de tienda de campaña, ¿no? Entonces, una forma triangular, ¿no? Entonces, pues es una opacidad triangular, ¿no? Con base en la cúpula del diafragma, o sea, adyacente al diafragma, ¿no? Y normalmente pues es secundario a la pérdida del volumen del lóbulo superior por alguna patología secular, ¿ok? Puede ser una fibrosis, ¿no? O secundaria a una radiación o inclusive una lobectomía, ¿no? Entonces, lo que hace al haber ausencia, ¿no? O disminución de este volumen, de alguna manera lo que va a hacer es jalar el hemidiafragma hacia arriba, ¿no? Y entonces se obtiene esta configuración triangular, ¿ok? Ese es un pico yuxtafrénico. Muy bien, vamos a seguir con otro término. Ok, vamos a hablar un poquito de patrón intersticial. A ver, respondemos. Es un patrón en mosaico, ¿no? Entonces, y hay, ¿no? Entonces, pueden estar causados por cualquiera de estas tres patologías y cada una de ellas tiene pues una característica, ¿no? Vamos, 20 segundos. Ok, 5 segundos. Solamente faltan 2 compañeros que puedan responder. Respondemos, por favor. Y se acabó. Ok, entonces nos pregunta sobre el patrón en mosaico, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de patrón en mosaico, pues tenemos que recordarnos que son diferentes densidades del parénquima pulmonar, es decir, vamos a tener imágenes que son hiperdensas, ¿no? Y imágenes que son más hipodensas, ¿ok? Ahora, el patrón en mosaico es una representación de 3 patologías, ¿no? A consecuencia de 3 patologías diferentes, ¿no? Entonces vamos a verla acá, vamos a centrarlas para explicar un poquito.
Ok, entonces miren esto, ¿no? Entonces, áreas de diferente atenuación y pueden representar tres patologías como es la enfermedad intersticial y cuando se habla de enfermedad intersticial, pues nosotros hay que saber cuál de estos es el sano y cuál de estos es el patológico, ¿no? Entonces, ante una enfermedad intersticial, el área blanca, el área que es más hiperdensa, pues sería el área patológica. También lo podemos hablar en una enfermedad obliterante de las pequeñas obstrucciones de pequeñas vías, ¿no? Entonces, en esta enfermedad obliterante de las pequeñas vías, lo que nosotros vamos a ver que va a disminuir, ¿ok? Va a disminuir. Entonces, acá el área patológica es el área hipodensa, pero no solamente eso, sino que al haber una obliteración de las pequeñas vías, lo que nosotros vamos a ver es que las estructuras vasculares también van a desaparecer o van a disminuir. ¿Ok? Entonces, no solamente es el área hipodensa, sino que disminuyen las estructuras vasculares. Y luego tenemos una que es el famoso atrapamiento aéreo, y cuando hablamos de atrapamiento aéreo, pues vamos a utilizar mucho el estudio en expiración y pues en expiración forzada, ahí las áreas que se quedan más hipodensas es el aire que está atrapado. Recuerden que cuando el pulmón está en expiración, ¿no? Vamos a cerrar esto, cuando el pulmón está en expiración, pues se ve más hiperdenso, ¿no? Entonces, miren, este es el atrapamiento aéreo, el paciente normalmente, ¿no? Este es en una inspiración normal y obviamente cuando nosotros le decimos que bote aire, esperamos nosotros que pues todo se aumente la atenuación, ¿no? Porque el aire está escapando. Sin embargo, si hay áreas como esta zona de acá donde se mantiene, ¿no? Es más hipodensa, ¿no? Entonces, este es el área, por ejemplo, patológica, ¿no? Por ejemplo, atrapamiento aéreo. Es bastante diferente. Igual también es un patrón en mosaico, ¿no? Y miren, esto es la oligoemia, ¿no? O la enfermedad oclusiva de pequeños vasos, ¿no? En esta enfermedad oclusiva de pequeños vasos, miren, acá hay un área que no solamente es hipodensa, sino si ustedes se dan cuenta, las estructuras vasculares también como que desaparecen, ¿no? Como que disminuyen, ¿ok? ¿No? Entonces, esto es pues secundaria, es un patrón en mosaico, secundaria a una oligoemia. ¿Ok? Entonces, tres tipos de representaciones y cada una con una patología diferente. A ver, para ver si quedaron claros los conceptos, respondemos esto, por favor. Vamos, 20 segundos. Es una pregunta bastante sencilla, la acabo de explicar. Diez segundos. Ok, 5 segundos, por favor. Ok, vamos a dar por finalizada la pregunta. Y entonces, bueno, ¿no? ¿Qué es el atrapamiento aéreo en el pulmón, no? Entonces, es la retención del aire en el parénquima pulmonar,
y en expiración son las áreas más hipodensas. ¿Ok? Vamos al siguiente término. A ver, vamos a correlacionar esto. 30 segundos para responder, por favor. Cinco segundos, por favor. Entonces son las terminologías que utilizamos para masa, pseudonódulo, micronódulo y nódulo. ¿Ok? Ok. Entonces, para esto vamos a ver estos términos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de masa, ¿no? Entonces, es una lesión hiperdensa, puede tener bordes definidos, ¿no? Puede tener bordes mal definidos y sobre todo es algo, neoproliferativa, pero en realidad es aquella imagen hiperdensa mayor de 3 centímetros, ¿ok? Entonces, tiene que ser más de 3 centímetros para que nosotros la podamos considerar una masa. Ok, cuando hablamos de nódulo, ¿no? Cualquier imagen hiperdensa, muy indistintamente de sus bordes, ¿no? Que mide menos de 3 centímetros, ¿ok? Entonces hablamos de nódulo. Y vamos a hablar de micronódulo cuando es una imagen radiopaco hiperdensa también, pero cuyo diámetro es menos de 3 milímetros, ¿ok? Menos de 3 milímetros, ¿no? Entonces, ahí tenemos la terminología, ¿no? Masa, nódulo y micronódulo, ¿ok? Vamos a hablar un poquito de patrón intersticial. A ver, respondemos, por favor, cuáles son las características o como nosotros reconocemos los diferentes patrones intersticiales. Cinco segundos, por favor.
pueden solamente dos compañeros responder. Ok, ¿no? Entonces, vamos a ver, en lo referente al patrón intersticial, nos piden correlacionar, ¿ok? Estoy repitiendo la pregunta para hacer la correlación, ¿no? Entonces, engrosamiento lineal del intersticio inter o intranodular lo vamos a conocer como un patrón intersticial, patrón reticular, disculpen. Cuando hablamos de nódulos entre 2 y 10 milímetros, es un patrón nodular. O sea, si los nódulos son entre 2 y 10 milímetros, es un patrón nodular. Si los nódulos son menos de 3 milímetros, simétricos y bilaterales, estamos hablando de un patrón miliar. ¿Ok? Y el famoso signo del collar de cuentas, pues estamos hablando de un patrón reticulo nodular. ¿Ok? Vamos a ir a la siguiente diapositiva para poder explicar un poquito más de esto, ¿no? Entonces, miren, el patrón nodular son nódulos, ¿no? Nódulos, ¿no? Pero la característica de estos es que pueden medir entre 2 a 10 milímetros. Pueden ser bilaterales, ¿no? No necesariamente simétricos. Una característica o una patología importante, por ejemplo, son las famosas metástasis pulmonares, ¿no? Las metástasis pulmonares nodulares. El patrón miliar, sin embargo, y lo hemos visto en varias clases, ¿no? También en simulación, son micronódulos, nódulos menos de 3 milímetros, y esta sí cumple la característica de ser simétricas, bilaterales, ¿ok? ¿No? Entonces, y bueno, pues en nuestro medio, la principal enfermedad característica, pues es la tuberculosis miliar. El patrón reticular, ¿no? Sobre todo hablamos cuando nosotros tenemos tomografías, pues es el engrosamiento del intersticio, ¿no? Entonces tenemos dos intersticios que nos dan patrón reticular, que puede ser el intersticio interlobulillar, que son líneas grandes, cuadriláteros, así como el intersticio intralobulillar, ¿no? Que son líneas pequeñas, ¿no? Que son líneas pequeñas, ¿no? Y nos da pues el famoso panal de abeja. Ok. Otro término, ¿no? Es el famoso patrón reticulonodular, es decir, la asociación del engrosamiento del intersticio interlobulillar, ¿no? Con, pues, los nódulos, ¿no? También es, ¿no? Entonces, con pequeños nódulos que están ahí, ¿no? Una patología muy característica de estas, por ejemplo, sobre todo cuando son localizadas y no son tan simétricas, pues, por ejemplo, la linfangitis carcinomatosa, ¿ok? Entonces, lo que nosotros evidenciamos es el engrosamiento reticular, ¿no? Y también los nódulos, ¿no? Que van a representar, pues, a los linfáticos que van a estar tanto en el intersticio interlobulillar como intralobulillar. ¿Ok? Una vez dicho esto, a ver, vamos a recordar cuáles son las principales enfermedades que caracterizan a cada uno de estos patrones intersticiales. Respondemos, por favor. Unos 20 segundos porque es una pregunta bastante sencilla y tan solo para ver si es que ha quedado un poco sobre lo que... 15 segundos, respondemos por favor. 5 segundos. Vamos, 3 segundos. Oh. Y simplemente había que correlacionar, ¿no? Entonces, la fibrosis pulmonar, ¿no?
prácticamente es característico por el famoso panal de abejas. Las metástasis pulmonares pueden dar un patrón nodular. La TBC, ¿no? Puede, característico por el famoso o la imagen en árbol en brote. Y la linfangitis carcinomatosa que acabo de explicar, pues nos va a dar un patrón retículo nodular. ¿Ok? Vamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, miren, este es el famoso árbol en brote. Recuerden que es el patrón nodular, sobre todo centrolobulillar, ¿no? Son nodulillos centrolobulillares, ¿no? Entonces, que van a dar la famosa configuración en árbol en brote, ¿no? Y pues esta imagen que es el palito, ¿no? Que es la ramita del árbol, no es otra cosa más que la representación del bronquiolo terminal. ¿Ok? ¿No? Entonces, muy típico y muy característico, pues, acá en nuestro país, a TBC, ¿no? La tuberculosis. Ok, vamos al siguiente término que hemos visto, el panal de abejas, ¿no? ¿no? El engrosamiento del intersticio inter e intralobulillar, por eso que da estas pequeñas imágenes quísticas, ¿no? Y pues cuando se unen varias de estas hileras de imágenes quísticas nos van a dar un patrón en panal de abejas. Muy típico y muy característico de la enfermedad de la fibrosis pulmonar y recordar que esta pues es una patología irreversible, ¿no? En patologías crónicas también van a escuchar esta palabra que es distorsión de la arquitectura, ¿no? Entonces, sobre todo cuando hablamos de imágenes seculares. Cuando hablamos de distorsión de la arquitectura, cuando el parénquima pulmonar puede ser reemplazado por imágenes quísticas, ¿no? Cuando hay desplazamiento anormal de los bronquiolos, como las bronquiectasias o bronquiolectasias, ¿ok? ¿No? Cuando hay áreas de fibrosis, ¿no? Entonces, hace que la arquitectura normal del parénquima pulmonar, que es esta zona de acá, pues se pierda completamente, ¿no? Y por lo general está asociado a procesos seculares como las fibrosis, ¿no? Entonces, esa es la distorsión de la arquitectura parénquimal. Otro signo que también va a representar al patrón reticulonodular, ¿no? O la linfangitis carcinomatosa es el famoso signo del collar de cuentas, ¿ok? Entonces, el collar de cuentas no es otra cosa más que el engrosamiento de los nódulos linfáticos que están a nivel del intersticio interlobulillar, recordemos, ¿no? Entonces, todo esto es un lobulillo pulmonar secundario, ¿no? Y en el espacio interlobulillar, pues hay linfáticos, ¿no? Entonces, estos que son invadidos por la linfangitis carcinomatosa van a crecer, ¿no? En tamaño y eso también se le va a conocer como el signo del collar de cuentas. ¿Ok? Esta terminología también la hemos utilizado y nos referimos cuando los nódulos tienen una distribución perilinfática, es decir, cuando están en el intersticio interlobulillar, ¿no? Entonces significa que nosotros, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de ello? Pues nos vamos a dar cuenta de ello cuando nosotros encontremos nodulitos, ya sea en las fisuras o en las regiones subpleurales. ¿Ok? Entonces, ahí hablamos distribución perilinfática. Es decir, está siguiendo los linfáticos, ¿no? Que hay a nivel. Y recordemos que en el lobulillo pulmonar secundario vamos a tener linfáticos, ¿no? A nivel del intersticio interlobulillar y también vamos a tener linfáticos a nivel centrolobulillar porque vamos a ver que también en el centro va a haber, acompañando al bronquiolo terminal, también vamos a tener linfáticos, ¿no? Entonces, a eso se le llama distribución perilinfática. Y bueno, pues el término de fibrosis pulmonar, lo que ya hemos visto es cuando prácticamente, ¿no? Tenemos el patrón de panal de abeja, ¿no? El signo de panalización. Hemos visto en las prácticas y en simulación que la distribución es basal, ¿no? En segmentos subpleural, ¿no? Es más, en segmentos posteriores, ¿no? Y recordar que la fibrosis pulmonar, pues, es irreversible completamente, ¿no? Es irreversible completamente. Un término también de alteración del intersticio, no lo hemos utilizado mucho, pero para hablar de imágenes seculares, pues son las famosas bandas parenquimatosas. ¿Qué son las bandas parenquimatosas? Pues son, como su nombre lo dice, imágenes lineales, ¿no? Hiperdensas, ¿no? Pueden medir entre 1 o 3 milímetros de grosor y llegar inclusive a medir hasta 5 centímetros de longitud, ¿no? Normalmente
suelen extenderse hacia la pleura visceral, ¿no? Y es secuela de, ¿no? Entonces, es secuela a una fibrosis, a un proceso de cicatrización, un proceso inflamatorio crónico como las tuberculosis, también dan bandas parenquimatosas. Las de las tuberculosis, sobre todo, son más típicas en las regiones apicales, en los lóbulos superiores, ¿ok? Las fibrosis son mucho más típicas en los lóbulos inferiores, ¿no? Los segmentos posterobasales. Ok. Este otro término son las adenopatías, ¿no? Hablamos de adenopatías para señalar o mostrar los ganglios que están pues en el mediastino, ¿no? Entonces, resulta que en el mediastino nosotros tenemos varios ganglios, pero para que se diga que son adenopatías, tienen que cumplir una característica especial. ¿Y cuál es? Que el diámetro del eje corto, que es este de acá, debe ser mayor a 1 centímetro, ¿ok? Lo normal es que sea menor de 1 centímetro, ¿no? Entonces, si es que nosotros estamos hablando a ganglios que tengan un diámetro o un eje corto más de 1 centímetro, entonces nosotros podríamos referirnos a adenopatías, ¿ok? Sin embargo, hay que tener en cuenta que por lo general utilizamos el término de adenopatía cuando nosotros hablamos de ganglios sospechosos, ¿ok? Ganglios metastásicos, ¿ya? ¿No? Entonces, no. Y si nosotros hablamos de crecimiento de un ganglio que no es sospechoso, pues nosotros podemos utilizar el término de linfadenopatía, ¿no? Una linfadenopatía que también se pueda utilizar. Ok, cerramos esto. Ok, respondemos esto. Es la combinación de dos patrones, ¿no? El patrón ocular, el engrosamiento, ¿no? Interlobulillar y más vidrio esmerilado, ¿no? Entonces, ver cuál de estos es. Uno de ellos ya lo hemos conocido, ¿no? Lo hemos hablado, ¿no? Y el otro, 20 segundos, por favor, para responder. 15 segundos. Dos. Vamos, faltan dos compañeros. Es un tipo, una representación del patrón intersticial. Falta uno. Ok. Entonces, la combinación del patrón reticular y vidrio esmerilado, pues es el famoso crazy paving, ¿no? Es el crazy paving, ¿ok? Entonces, miren acá, ¿no? Entonces, es un patrón reticular, o sea, hay engrosamiento del intersticio interlobular y se asocia a áreas de vidrio esmerilado, ¿no? Por eso es que da la forma como si fueran losetas, ¿no? Por eso pavimento loco, ¿ok? Y bueno, pues la enfermedad característica, pues es la famosa proteinosis alveolar. ¿Ok? Se pregunta en lo referente a la patología intersticial con disminución de la atenuación del parénquima, ¿no? Entonces, acá vamos a hablar de imágenes que tengan este contenido aéreo. Vamos, hagamos la correlación. ¿Cuál es la diferencia entre una bula, un quiste, una cavidad y un área de enfisema? Vamos, 20 segundos para responder.
Ok, 10 segundos. Cinco segundos. Ok, vamos. Y se acabó. ¿No? Entonces nos piden la diferenciación, ¿no? Entre bula, quiste, cavidad. Ok, ¿no? Entonces, ¿qué es una bula? Todos son espacios aéreos, ¿ya? Espacios de contenido aéreo. La diferencia entre ellos es simplemente el grosor de sus paredes, ¿no? Entonces, las bulas son espacios aéreos, por lo general son gigantes, grandes, les comento, de ubicación subpleural, por lo general, ¿no? Cuyas paredes son menos de 1 milímetro de grosor, ¿no? Eso es lo que le va a diferenciar. El quiste, ¿no? Son también cavidades de aire, pero cuyas paredes no son tan grandes como las bulas, ¿no? Pero sus paredes suelen medir entre 2 a 3 milímetros, ¿ok? Entre 2 a 3 milímetros, ¿no? Y por lo general están rodeadas, pueden ser subpleurales, pero están rodeadas de parénquima pulmonar. Luego vamos a tener a las cavidades o las cavitaciones que sabemos que son contenido aéreo dentro de una consolidación, por lo tanto las paredes son gruesas y por lo general estas llegan a medir más de 4 milímetros, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿no? Recordar que estas pueden ser, pues, estas cavidades, ¿no? Las vamos a tener, por ejemplo, en patologías infecciosas, ¿no? Como las tuberculosis, ¿no? Algunas neumonías tienden a dar cavitaciones, ¿no? Que empiezan como procesos alveolares y luego tiendan a cavitarse, ¿no? A tener espacios aéreos en su interior, ¿no? Entonces, esas son las cavitaciones. Y por último, tenemos el término del enfisema, que también son, ¿no? Imágenes, ¿no? Que tienen densidad aérea, contenido aéreo, pero en este caso estas no tienen paredes, es la destrucción de las paredes alveolares, ¿ok? ¿No? Entonces, el enfisema no tiene paredes, ¿no? Y vamos a tener que, de acuerdo a su localización, pueden ser, si están en el centro del parénquima, centro lobulillar, si están subpleurales, los vamos a decir paraseptales, y si la tenemos entre los dos, pues son los panlobulillares, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre esos 4 términos que en algún momento lo hemos visto. Vamos con la siguiente pregunta. En lo referente al aire extraparenquimal, o sea, el aire que no está dentro del parénquima pulmonar, tenemos términos de neumotórax, neumopericardio y neumomediastino. Tenemos 20 segundos para responder, por favor. Es una pregunta bastante sencilla. Vamos, 10 segundos. 5 segundos. ¿No? Entonces, vamos a diferenciar un poquito las terminologías. Ya nosotros conocemos cuando hablamos de neumopericardio, cuando hay aire en el saco pericárdico, y cuando lo vamos a detectar, cuando mire a través de la silueta cardíaca, nosotros veamos una imagen radiolúcida que lo va a dibujar, ¿no? Lo va a rodear, ¿no? Entonces, cuando nosotros veamos esta imagen radiolúcida que rodea la silueta, ¿no? Del mediastino, sobre todo la silueta cardíaca, o sea, que está a nivel de las 4 cavidades cardíacas, entonces a esto se le va a llamar neumopericardio,
También podemos encontrar, ¿no? Cuando nosotros tengamos aire, por ejemplo, en esta tomografía, que esté pues en el mediastino, ya no rodeando a las cámaras cardíacas, sino a los grandes vasos, ¿no? Aire que rodea los grandes vasos, ¿no? ¿Cuáles son los grandes vasos? La aorta ascendente, ¿no? El tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Entonces, y entonces ahí nosotros vamos a hablar de neumomediastino. Y por último, pues ya todos sabemos, ¿no? Aire en el espacio extrapleural, ¿no? El signo de la doble línea pleural, neumotórax, ¿ok? Neumotórax. Muy bien. Este es un término nuevo, bastante nuevo, que significa redistribución, ¿no? Acá recordamos un poquito nuestra anatomía, ¿no? Entonces se refiere a desviación de la distribución del fluido pulmonar, ¿no? Donde las sombras de las estructuras vasculares inferiores son más grandes que las superiores. Recordemos, ¿cuáles son más grandes? ¿Las inferiores o las superiores, no? Y debido al aumento del grosor bronquial. ¿Cómo se llama cuando hay un aumento del grosor bronquial? Unos 20 segundos para responder. ¿Cuál de estas afirmaciones son las verdaderas, no? Entonces, ¿qué significa redistribución? Vamos, 10 segundos. Ok, vamos a finalizar la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué es redistribución? ¿Cuándo hablamos redistribución, no? Entonces, bueno, se refiere a cualquier desviación. Es una desviación de la distribución normal del flujo sanguíneo. Vamos a hablar de ello ahora en unos minutos cuando hablamos de edema pulmonar. Y bueno, vamos a recordar pues que las estructuras vasculares inferiores siempre son más grandes que las superiores, ¿no? Entonces, la redistribución es cuando hay una inversión de estas, ¿no? Cuando las sombras de las estructuras vasculares superiores son más grandes que las inferiores, esta sería lo incorrecto, y no tiene nada que ver el aumento del grosor bronquial, ¿no? Entonces, cuando el aumento, cuando se dilata el grosor bronquial, hablamos de bronquiectasias, ¿no? Que no tiene nada que ver con este término, ¿no? Entonces, miren, normalmente las estructuras vasculares superiores son mucho más pequeñas que las inferiores y cuando nosotros hablamos sobre todo de edema o congestión pulmonar, esto se invierte, ¿no? Siendo estas mucho más grandes que las pequeñas. Y eso se le llama redistribución, ¿no? Una desviación de la distribución del flujo sanguíneo normal. ¿Ok? Este es un término placa pleural, que es la placa pleural, son las calcificaciones de la pleura. Las placas pleurales, si son simétricas y bilaterales, las vamos a asociar con neumoconiosis, ¿no? Si son asimétricas, pueden ser secuelas, alguna lesión, un enfisema mal curado te puede dar una placa pleural, una tuberculosis te puede dar una placa pleural, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el grosor, ¿no? Es más o menos entre 1 a unos 5 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces, para poder mantener el término de placa pleural. El término de infarto pulmonar, ¿no? Es un proceso que debido a una isquemia, ¿no? Entonces a un vaso, ¿no? Una estructura vascular tapada, ¿no? Entonces no llega el flujo vascular necesario, se da un proceso inflamatorio, ¿no? Y por eso también da como un tipo de patrón alveolar,
¿no? Los infartos pulmonares también representan un patrón alveolar, ¿ok? ¿No? Y secundario a la oclusión de una arteria, ¿no? Una arteria pulmonar, ¿no? Entonces, esto. Y tienen esta típica configuración en triángulo, ¿no? De base subpleural y vértice que se va más al ilio, ¿no? Entonces es el infarto pulmonar, ¿ok? Vamos, pues esta pregunta debió haber sido al revés, o sea, se ha movido, pero en base a lo que les he explicado, respondamos. 3 segundos, por favor. 15 segundos. Van a haber más de 2 opciones, recuerden, ¿no? Entonces, ¿qué es el infarto pulmonar? Acabamos de hablar. 5 segundos. Y se acabó, ¿no? Entonces, ¿qué es el infarto pulmonar? Pues tiene una forma triangular, lo acabamos de ver, ¿no? Con una cúpula o la base ancha en la pleura y el vértice en el ilio, ¿no? Y lo otro es secundario a la oclusión de una arteria pulmonar, ¿ok? ¿No? Entonces, ese es un infarto pulmonar. ¿Ok? Vamos al siguiente término. Un broncolito, ¿no? Un broncolito es una calcificación, ¿ya? De una adenopatía peribronquial, ¿no? Adyacente a un bronquio, ¿no? Nosotros a veces tenemos ganglios, hay ganglios intraparenquimales también, ¿no? Entonces dan la impresión de pequeños focos calcificados, ¿ya? Ese es un broncolito, ¿ok? ¿No? Entonces es una adenopatía peribronquial, ¿ok? Y sobre todo, en qué lo diferencia del ganglio calcificado es que se llega a introducir al bronquio, ¿ok? Llega a entrar al bronquio, ¿ok? Entonces, ese es un bronquiolito. ¿Ok? Respondemos esta pregunta, por favor. Se refiere al vidrio esmerilado, ¿ok? ¿No? Entonces, ¿qué le falta? ¿No? Se refiere al vidrio esmerilado, ¿ok? ¿Cómo se ve, no? Hay aumento, ¿cuántos hay aumento, disminución de la densidad, ¿no? Y si hay conservación o borramiento de estructuras vasculares. 5 segundos, creo que es una respuesta muy básica. Ok, terminamos de responder, por favor. Y ok, ¿no? Entonces, nos hablan del vidrio esmerilado, ¿no? Entonces, para eso vamos a entrar acá a esta diapositiva. Y cuando hablamos, ¿no? Del vidrio deslustrado o esmerilado, cuando hay aumento de densidad, ¿no? No llega a ser una consolidación. Por lo tanto, podemos llegar a ver las estructuras vasculares internas, ¿no? Entonces, ese es un vidrio deslustrado, ¿no? Entonces, es un signo radiológico, por sí solo no tiene una significancia patológica. Pasamos a esta pregunta. Prácticamente es una pregunta de
¿Cómo les ha parecido? Vamos, 10 segundos. Y voy a dejar de compartir esta parte. Ok, y fin de la pregunta, ¿no? Ok, muy bien. ¿No? ¿Qué tal les ha parecido la actividad? ¿Son preguntas muy difíciles? Ok, tenemos, a ver, algo confiados, 16, ¿no? 8 muy confiados, muy seguros y 6 no tan seguros, ¿ok? Prácticamente la clase ha estado subida y lo que hemos hecho simplemente es como una forma de repaso, ¿no? De la terminología de Fleischner. Ok, jóvenes, vamos a tomarnos 8 minutitos para hacer el último tema. Voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar un poquito sobre edema pulmonar. Voy a cerrar esto, que prácticamente es un recordar. Ya este tema lo hemos visto, ¿no? Tiene mucho que ver con el patrón alveolar. Dime, Jordan. Disculpa, doctora, ¿ya puedo cerrar el quiz? Sí. Es más, ya cerré la actividad yo. Ok, gracias. Sí, pueden salir del quiz y voy a dar por finalizada la actividad, ¿ok? Para que podamos ver. Muy bien. Ok. Listo, comparto la otra pantalla. Doctora, disculpe, a las 7 tenemos clases de otro curso. Sí, no te preocupes. Vamos a terminar a tiempo. Ok, vamos a hablar un poco de edema cardiogénico y no cardiogénico, y es que solamente vamos a recordar, ¿no? Vamos a recordar lo que ya hemos visto, porque lo hemos hablado en patrón intersticial y también lo hemos hablado en patrón alveolar, ¿ok? Lo que nosotros ahorita tenemos que aprender en estos 7 minutos es a reconocer cuando hablamos de un edema pulmonar cardiogénico y cuando hablamos de un edema pulmonar no cardiogénico. Tener en cuenta que hablamos de edema pulmonar cuando hay líquido fuera de los espacios intravasculares, ¿no? Es decir, en las regiones extravasculares, especialmente la podemos encontrar en los alvéolos, ¿no? Así como en el intersticio, ¿no? Entonces, por eso, si está en el intersticio, va a provocar engrosamiento del intersticio interlobular y obviamente si está dentro de los alvéolos nos va a dar pues las famosas opacidades en árbol en brote. ¿Ok? Entonces, miren acá, ¿no? Miren esta radiografía y miren acá. Lo que pasa es que el edema intersticial tiene una característica importante, ¿no? Puede representar un patrón alveolar o intersticial, ¿no? Como es en esta imagen, ¿no? Pero tiene que ser bilateral, simétrico, de distribución periliar, y hay un famoso signo de alas de mariposa o alas de murciélago. Y puede asociarse a enfermedades cardíacas y no cardíacas, ¿ok? Si está asociada a enfermedades cardíacas, pues la cardiomegalia va a estar muy característico, y sí puede también dar una fase avanzada, darse como derrame pleural. ¿Ok? Entonces, miren, una vez más, recordar un poquito, y miren acá, también se puede presentar como un patrón alveolar. Miren, estas son las famosas alas en mariposa, ¿no? Estas son las famosas alas de mariposa, alas de murciélago, y dense cuenta la distribución característica periliar. Y tiene todas las características de un patrón alveolar, porque tiene broncograma aéreo, bordes mal definidos,
¿ok? Y lo mismo, ¿no? También puede estar asociado a patologías cardíacas y no cardíacas, ¿no? Entonces, una representación del patrón alveolar. Si lo vemos en tomografía, vamos a ver el engrosamiento del intersticio interlobulillar, o sea, cuadrados muy grandes, y tiene que reunir las características de ser bilateral, simétrico y de predominio perihiliar, ¿ok? Y si es que fuera la otra presentación alveolar en tomografía, la vamos a encontrar ya sea como áreas consolidativas, áreas hiperdensas o también como áreas en vidrio deslustrado. Lo mismo tiene que ser bilateral, simétrico y perihiliar, ¿ok? De distribución perihiliar. Entonces, miren, no solamente los edemas pueden ser de causa cardíaca, insuficiencia cardíaca, estenosis mitral, estenosis aórtica, y tenemos otras dos que son de causas no cardíacas. Una de ellas es por sobrecarga, es decir, una sobrehidratación, ¿no? Y otro puede ser por una alteración de la permeabilidad capilar, ¿no? Como, por ejemplo, secundaria a un asma, por una posobstrucción, secundaria a una posintubación, ¿no? Entonces, o inclusive patologías infecciosas. Recordar que el edema pulmonar se caracteriza por tener disnea, ortopnia, ¿no? Las disneas son súbitas, son bastante súbitas y sobre todo distrés respiratorio, ¿no? Hay dos fases. La primera es la intersticial y luego es la fase alveolar. Ahora, ¿podemos tener las dos fases? Sí, ¿ok? Y estas son iguales o no, ya para edemas cardíacos o no cardíacos. Radiológicamente, los edemas cardíacos, los que van a estar asociados a insuficiencia del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, el ventrículo izquierdo lo que va a provocar una dilatación de las estructuras venosas. Estas estructuras venosas, esta dilatación va a provocar salida de líquido hacia el espacio extravascular, por eso es que se da el engrosamiento del intersticio y se forman estas famosas líneas B de Kerley. También podemos tener las famosas líneas A de Kerley, ¿no? Que no es otra cosa más que el signo de cefalización, es decir, las estructuras vasculares superiores se hacen más grandes que las inferiores. Y si el edema, el líquido sigue saliendo, vamos a tener el patrón alveolar, ¿no? Entonces, miren, estas son las etapas, ¿no? Y por lo tanto van a pasar por tres. Primero es la fase de redistribución, la segunda el edema intersticial y vamos a terminar en un edema pulmonar. También le conocen como la fase de cefalización, redistribución o cefalización. Quiere decir que crecen las estructuras vasculares superiores, ¿no? Se invierte esto, ¿no? Y puede estar acompañado, como les digo, pues de una cardiomegalia. ¿Ok? Y esta es la otra etapa, ¿no? Que es la etapa intersticial, líneas B de Kerley, ¿no? Y a veces es difícil, ¿no? Ya diferenciarlas cuando entran con su etapa alveolar. Y esta es una etapa meramente alveolar, ¿no? Miren, opacidades, ¿no? Periliares y bilaterales. Y estas no solamente pueden causar fuga de líquido ahí, sino también pueden haber fuga de líquido en el espacio en el espacio pleural, ¿no? Y pueden dar engrosamiento de las cisuras, ¿no? Y miren esto, y el famoso tumor fantasma, ¿no? Acumulación de líquidos en la cisura menor, que luego cuando esta fase prácticamente se supera, esto se va a eliminar, desaparece este tumor y desaparece el tumor fantasma, ¿ok? En los hallazgos tomográficos, ¿no? Aparte, lo que vamos a encontrar es las opacificaciones en vidrio deslustrado, ¿no? Vamos a ver el engrosamiento de las peribronquial, ¿ok? El engrosamiento del intersticio interlobulillar, ¿no? Interlobulillar. Y miren, siempre, por lo general en las etapas más avanzadas, van a estar asociados a derrame pleural. En tomografía, pues vamos a ver si en el patrón alveolar consolidaciones, ¿no? Y todas, miren, tienen la misma característica de distribución periliar y obviamente ahí van a tener el broncograma aéreo, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, ahora, existe una clasificación radiológica del edema pulmonar que sirve para nosotros ver, ¿no? Entonces, se dice que, ¿no? Va a ser grado 1 cuando solamente tiene signos de cefalización,
¿ok? Va a ser grado 2 cuando hay edema intersticial, es decir, las famosas líneas de B de Kerley, y va a ser un grado 3 cuando hay ya prácticamente edema o consolidaciones. Un término muy claro, y esto sí es importante, con esto ya voy a terminar en un par de minutitos, es el famoso pedículo vascular. ¿Qué es el pedículo vascular? El ensanchamiento de las sombras de los grandes vasos, ¿ok? Lo vamos a medir desde el borde lateral de la vena cava superior hasta, pues, el borde lateral de la arteria subclavia izquierda. Normalmente debe medir menos de 60 milímetros y se considera que es más de 85 cuando está ensanchado. ¿Por qué hablamos del pedículo vascular? Porque nos va a permitir diferenciar si estamos ante un edema cardiogénico, un edema por sobrecarga y un edema por alteración de la permeabilidad capilar. Entonces, este cuadro, con esto ya termino, es muy importante y lo vamos a interpretar así. Si yo tengo un edema pulmonar y veo que mi corazón está grande, o sea, está asociada a cardiomegalia, pues simplemente es un edema de origen cardiogénico y yo tengo que saber si es agudo o es crónico. Para esto mido el pedículo vascular. Si mi pedículo vascular es normal, pues es una insuficiencia cardíaca aguda. Si mi pedículo vascular es más de 85 milímetros, o sea, hay ensanchamiento, es una insuficiencia cardíaca crónica, ¿ok? Entonces, siempre y cuando, o sea, para que sea cardiogénico, tiene que haber aumento de la silueta cardíaca y luego veo el ensanchamiento, ¿ok? Luego veo. Pero si por el contrario, yo estoy ante un edema pulmonar, pero mi corazón está normal, pues vuelvo a fijarme mi pedículo vascular. Si el pedículo vascular está ensanchado, pues yo tengo que pensar que es un edema pulmonar por sobrecarga. Si el pedículo vascular está estrecho, es un edema pulmonar por alteración de la permeabilidad capilar, ¿no? Entonces, miren cómo este pedículo vascular me permite a mí identificar o diferenciar las diferentes causas de edema pulmonar, ¿no? Y esto no lo vamos a repetir, el ensanchamiento, recuerden que es menos de 60 milímetros, lo que normalmente lo vamos a localizar, y más de 85 milímetros lo vamos a considerar ya patológico. Y con esto prácticamente terminamos la clase de edema pulmonar, ¿no? Y voy a dar por finalizada la clase. Ok, jóvenes, este día viernes no tenemos simulación y tenemos programado el examen para la siguiente semana. Igual voy a avisar a los compañeros porque el examen pensamos hacerlo en las aulas de simulación. ¿Ok? Son 4 casos clínicos que vamos a evaluar y estoy sacando los permisos para ver si nos van a prestar los ambientes de simulación de cómputo el día lunes, y de no ser así, vamos a pasar el examen para el día viernes que nos toca simulación. Y el día lunes adelantaríamos simulación, pero lo haríamos de manera virtual, ¿ok? Yo le estoy confirmando en el transcurso de la semana a sus delegados. Muy bien, doctores, que tengan un buen fin de semana largo, sobre todo para estudiar, y nos estamos viendo el otro lunes. Voy a dar por finalizada la clase. Hasta luego.